amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa Cero Prejuicios. Estamos otra vez con ustedes para hablar de otro tema interesante y esta vez es un tema que a todas casi nos ha pasado. Primero vamos a saludar a quienes nos acompañan el día de hoy. Hola chicas, ¿cómo están? Hola con todas y todas, espero que hayan tenido una bonita semana. El tema que vamos a ver hoy va a ver que muchas de ustedes se van a sentir identificadas con ello y espero que les sirva. Hola chicos y chicas, espero que se encuentren bien desde sus casas y bueno, esperamos que el tema de hoy les parezca muy interesante y no, para poder aprender todos. Buenos días con todos, chicos y chicas. Espero que estén bien. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante y bueno, esto sea de su agrado. Buenos días nuevamente. Esperamos que el día de hoy pues podamos conversar acerca de cosas que al igual que los otros programas les pasan a ustedes como jóvenes. Nosotros estamos encantadas de poder acompañarlos y acompañarlas nuevamente esta semana. Listo, gracias por estar el día de hoy con nosotros y también a nuestra audiencia que nos sigue. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que, como les decíamos, casi a todos nos ha pasado, y es el acoso, ¿no? Y para ello vamos a contar con la presencia de Alison y Lilian, que nos van a contar su experiencia y más o menos qué es lo que les ha sucedido. A ver, chicas, cuéntenos qué experiencia han tenido en cuanto al acoso. Bueno, primeramente quisiera iniciar con mi experiencia, ¿no? Que he vivido y casi todas las mujeres, creo yo, hemos sentido en algún momento. El tema del acoso es algo como que muy normalizado y ya muchas chicas a veces ya como que lo tomamos de una manera ya resignada, ¿no? Porque hay muchas cosas que no hacen que eso sea como que una pena, algo así. Por ejemplo, yo cuando caminaba en la calle así, sola, así, y entonces escuchaba, ¿no? Como que esos supuestamente halagos que podrían decir los hombres en cuanto a la manera en cómo yo estaba vestida o si es que les llamaba la atención a algo por parte de mí. Entonces, yo simplemente como que lo tomaba así como que sorprendida y luego de ahí no sabía qué realizar en un instante, pero y caminaba y no decía nada. Entonces yo decía, pero en ese momento pude haber reaccionado y ponerle un par a esa persona porque en este caso está como que haciéndome sentir inferior, incómoda y hablando o dándome eh, un piropo supuestamente por parte de esta persona, pues no me hacía sentir de lo mejor. Entonces yo solo en ese momento pensaba, ¿no? Mi reacción debe ser otra y decirle, ponerle su alto y hacerle sentirlo, cómo es que yo me sentía en ese momento. Pero en ese instante, no, o sea, cuando pasaba la acción de que sufría esa cosa, pues no lo decía, solo callaba. Y así en varias oportunidades he tenido ese tipo de experiencia en el que hay personas que en su mayoría, son las personas adultas, de edad ya, que no tienen esa coherencia en poder medir sus palabras al referirse a una mujer, porque siento yo que deberían de tomar como que conciencia de decir esas palabras que no son nada como que agradables y pensar en que ellas tienen hijas o familiares, alguno, ¿no? De un género femenino, entonces creo que no son consecuentes o congruentes con lo que dicen ellos mismos. Pero cuando recibes ese tipo de palabras o comentarios por parte de esa persona, como que no sientes esa seguridad que hay en la calle, ¿no? O sea, el caminar, el cómo puedes tú vestirte, el cómo puedes hacer ciertas cosas sin recibir ese tipo de acoso por parte de un género masculino. Bueno, esa sería mi experiencia.
Como Lilian decía al principio que en algún momento todas, porque en su mayoría las mujeres son las que sufren este acoso en la calle, lo hemos sufrido, ¿no? En mi experiencia personal, cuando yo sufrí de acoso, es cuando tenía más o menos 18 años, y fue en la combi, cuando me encontraba sentada y el carro estaba vacío, no había mucha gente. Y en eso se subió un chico. Y después de unos minutos me di cuenta que estaba parado al lado mío, pero había muchos asientos para que se pudiera sentar, pero el chico decidió mantenerse parado. Entonces, bueno, yo seguía normal en la combi hasta que en un momento me di cuenta que se me pegaba demasiado. Y, y dije, pensé que era por los movimientos que hacía la combi o no, esas vueltas que hacía que se me apegara mucho más. Pero después me di cuenta que no era así, sino que el chico se me estaba pegando intencionalmente. Y no sabía cómo reaccionar porque el chico estaba apretándome contra la otra persona que estaba sentada a mi costado. Y en ese momento no sabía qué hacer, si decirle como que me estás apretando y no, o sea, como que hazte más allá. Pero en ese momento era la primera vez que me pasaba. Tenía 18 años y yo aún no desconocía de muchos temas. Y si bien es cierto, había escuchado muchas veces que era el acoso, a mujeres diciendo sus testimonios de que sufrieron acoso en la calle, pero a mí jamás me había pasado. Era la primera vez que me ocurría y no sabía cómo reaccionar, no sabía si debía decirle, mirarle, o porque tampoco sabía cuál iba a ser la reacción del chico. Y en ese momento era como que tampoco hay mucha gente. ¿Qué hago? Esa era la pregunta, porque fue un trayecto muy largo en el que el chico estaba empujándome prácticamente y no sabía qué hacer. Hasta que llegó un momento en que la gente se bajó y aproveché en pararme y ponerme al lado detrás del conductor del chofer. Y pensando que este chico como que ya iba a, no sé, sentarse o bajarse, no, el chico me siguió hasta donde estaba parada y, y se apegaba a mí y no sabía qué hacer y solamente miraba al conductor y no sabía si decirle o decirle a la cobradora o decirle a alguien que me ayude, que el chico se me está pegando. eh, y hasta ahorita me acuerdo que las manos me temblaban, el cuerpo me temblaba, eh, y si es que hablaba, sentía que la voz no me iba a salir porque estaba a punto de ponerme a llorar ahí en la combi porque no sabía cómo reaccionar. Y hasta pensé en bajarme de la combi, pero dije, tal vez el chico se baja y me empieza a seguir y me puede hacer algo más. Entonces, eh, solamente era como que estaba arrinconada prácticamente en la combi hasta que el chico creo que se dio cuenta o no sé y se bajó. Y yo solamente me quedé en shock, estaba en shock, estaba como entonces y solamente volteé y miré a la gente pensando en, ¿se habrán dado cuenta? Y si se dieron cuenta, no hicieron nada, o tal vez simplemente no se dieron cuenta porque estaban pensando en las cosas que ellos tenían que hacer. Y lo único que hice fue quedarme ahí parada hasta que aproveché después en sentarme
y me puse a llorar en la combi. Y cuando llegué a mi casa, justo no había nadie. Y lo único que hice fue ponerme a llorar porque era la primera vez que me pasaba. Jamás pensé que me iba a pasar, la verdad. Fue una experiencia súper horrible para mí. Y ahorita que ya conozco mucho más sobre temas relacionados a estos, que ya tengo 20 años, he madurado un poco más, mi perspectiva ha cambiado más en cuanto a algunas cosas. Sé que podría reaccionar de otra forma a como pude haber reaccionado ese año, pero es que creo que cuando te pasa por primera vez, te quedas así, ¿no? Como que en shock y no sabes qué hacer, y mucho menos porque uno mismo piensa que no le va a pasar. Y, pero cuando llegue o tal vez nos pueda pasar eso, eh, tener la fuerza para poderlo enfrentar y encarar a la persona que te está intimidando en la calle, en la combi, en donde sea. Porque creo que la mentalidad del acosador, la mentalidad de estas personas que hacen esto es, claro, te quedas callada, entonces eso quiere decir que te gusta, ¿no? Pero eso es mentira. Si uno se queda callada, así como yo lo hice ese día, fue porque no, piensas que no te va a pasar y porque tienes miedo a lo que vaya a pasar cuando encares a esa persona. Si la gente te va a apoyar o simplemente te va a ignorar y ya está. Entonces, creo que cuando algunas personas nos pueda pasar o nos haya pasado, entonces tener la fuerza de poderlo enfrentar, poder mirarle la cara a esa persona y decirle que, por favor, exigirle, mejor dicho, que no lo haga, que ponerle un alto ahí mismo. Así la gente no te vaya a apoyar, te vaya a ignorar, lo que sea, poderle hacerle frente a esta situación. ¿Y qué piensan ustedes, chicas? ¿Les ha pasado algo así también o algún otro tipo de acoso? Yo creo que este tema es bastante común todavía en las mujeres, ¿no? Si bien tal vez a todos no les ha pasado el caso de Alison, que es un caso ya más fuerte, ¿no? Donde se ha vulnerado más tus derechos, ¿no? Y hasta el propio contacto físico, ¿no? Pero yo creo que el que a veces te den algún tipo, entre comillas, como se entiende, piropo, o que te digan algunas palabras a veces o veces por la calle, muchas veces nos puede haber pasado casi a todas. Y yo creo que por un tiempo eso como que se normalizó y se veía como que, sí, ¿no? Si te piropean los chicos es porque estás linda, ¿no? Porque estás simpática, estás buena, ¿no? Entonces a veces como que hasta eso a las chicas las hacía sentir, no, sí, yo estoy bien, me veo bien, ¿no? Y por eso me dicen esas cosas en la calle, ¿no? Y yo creo que eso hay que un poco eliminarlo, ¿no? Porque los comentarios que las otras personas puedan decir sobre ti, si tú no los has pedido, ellas no tendrían por qué hacerlo, ¿no? ¿Por qué referirse a tu persona de esa forma, ¿no? Y también a veces eso se relaciona un poco de que a veces la sociedad te decía, tú los estás incentivando, ¿no? Porque tú te has vestido así o tú te has maquillado así, ¿no? Entonces tú estás provocando a que tal vez los varones te digan ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que erradicar, porque la manera en que uno se viste depende de uno, es elección de uno, ¿no? Y yo creo que las otras personas tienen que respetar y la manera en que tú te vistas no da pie a que tal vez la otra persona te diga o te haga algo, ¿no? Entonces yo creo que esas ideas hay que irlas erradicando y también como decía Alison, ¿no? Tener el valor de decirle tal vez a la persona que te lanza esa palabra o a la persona que te hace algo, tener el valor de ponerle un pare, ¿no? Y decirle, tú no tienes ningún derecho a decirme, ni a tocarme, ni a hacerme nada que yo no quiera. Pero a veces eso pone o refleja lo vulnerable que aún somos las mujeres en la sociedad, ¿no? Porque como comentaba un poco Alison, a veces las otras personas, o sea, así vulgarmente se hacen las locas, ¿no? O no se interesan en el tema o no dicen nada, o a veces hasta puede que te digan que tú has hecho algo mal y a veces también se refleja un poco de que las personas que hacen esto se sienten todavía un poco protegidas, ¿no? Porque dicen, ella tiene miedo, no me va a decir nada, o ya si dice algo, ¿qué me va a pasar fuera de lo que ella me dice, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que hay que empezar a trabajar y empezar a cambiar.
Sí, y creo que algunas cosas importantes que incluso han mencionado las chicas, ¿no? O que podemos ver el hecho de tal vez la culpa, de cuestionarse en algún momento, seguro yo hice algo para que pase esto, ¿no? Y muchas veces cuando hemos sido víctimas de acoso, porque yo sí considero que no es que muchas mujeres o la mayoría, yo creo que todas, en algún momento de nuestra vida, todas, no creo que haya alguna que diga que no, hemos sufrido acoso y probablemente lo vamos a seguir sufriendo a lo largo de nuestra vida. Debemos tomar en cuenta que la culpa nunca va a ser de nosotras, que nunca debemos justificar ningún tipo de acoso, ni nosotras a veces porque sentimos que sí, nosotras hicimos algo malo, pero si alguien nos contara, si alguien cercano lo sufriera, tampoco, ¿no? No buscar como que una explicación a que alguien ocasionó esto o yo ocasioné esto, porque no va a ser así. Por ejemplo, nos comenta que se paró, intentó moverse a otro lugar para que esta situación no siga, pero igual el chico la siguió, ¿no? Hasta donde estaba ella. Entonces, ahí vemos que la culpa o la responsabilidad no es nuestra, sino de la otra persona que va a buscar a, acomodar el lugar el continuar con esta situación de acoso. Y también, ¿por qué se habla de una vulneración de derechos, no? O sea, ¿por qué afecta nuestro derecho? Porque no podemos continuar con nuestra vida normal. Por ejemplo, tuvo que cambiarse de lugar o incluso pensar, ¿y si me bajo de la combi? ¿Y si hago esto? Cuando en realidad no debería ser así. Deberíamos poder viajar en transporte público o caminar por una calle tranquila, sin necesidad de estar pensando si encuentro un grupo de chicos, mejor me doy bordeo la calle o cruzo, o sea, ver otras alternativas cuando uno de nuestros derechos, por ejemplo, es el libre tránsito. Y probablemente un varón cuando se sube a una combi no esté pensando, mejor no me siento a este lado porque una chica puede rozarse, o si es que una chica está detrás de él, estar atenta a que no se esté apegando mucho, el pensar, ¿no? Muchas veces ha pasado eso, creo. ¿Será el movimiento de la combi o será que esta persona lo hace al propósito? Por ejemplo, a mí también muchas veces me ha pasado eso, ¿no? El pensar, y creo que a muchas de las chicas que nos puedan estar viendo, también esa situación de ponernos, ¿será la combi? ¿Será la persona? Y un chico probablemente no pase esto. Y por eso es que es tan importante hablar de acoso. Y a veces también yo mencionaba que todas lo hemos podido sufrir, pero probablemente algunas no lo han reconocido así o no lo hemos reconocido, ¿no? Hemos pensado que era pues la combi o que estábamos exagerando, no es idea mía, seguro yo estoy exagerando. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque nos han enseñado de que no debemos de como eh, tal vez pensar mal, ¿no? De que los hombres, no es necesariamente que un hombre quiera acercarse, pero lamentablemente a veces es así. Nos dicen, no, pero no todos son iguales. Sabemos que no todos son iguales, pero hay muchos que son así y que consideran, tal vez se consideran con ese derecho, con ese poder de ver a nuestro cuerpo como un objeto y sin importarle, ¿no? Si nos conocen o no nos conocen, hacer este tipo de actos. Entonces sí, me gustaría recalcar eso, que la culpa nunca va a ser de nosotras ni de la víctima en ningún tipo de violencia, sea acoso o sea cualquier otro tipo. Y también creo que como chicos debemos reflexionar, ¿no? Aquellos que son varones, reflexionar sobre si han tenido tal vez estas prácticas en algún momento, que no vienen del aire, la han aprendido, la escucharon tal vez en algún momento y pensaron, ay, como la persona tal vez de quien la escucharon, pues no le veía ningún problema, nada de malo, ellos también lo han tomado así, pero sí tiene de malo y mucho, porque es invadir nuestro espacio, nuestro cuerpo, ¿no? Y ambos debemos respetarnos, varones y mujeres, y no transgredir estas barreras, estos límites. Así es, ¿no? Y justamente lo que decían es, a todas nos ha pasado o nos va a pasar, porque les cuento que en el año 2017 realizamos una encuesta en la universidad donde el 99.9% de las entrevistadas dijeron que habían pasado por una situación similar. Y de ellas, solo el 0,5% dijeron que no se habían sentido incómodas. Es decir,
todo el resto, casi el 100% de las mujeres que habían pasado por ello, se sentían incómodas, con miedo habían sentido, incluso ellas pudieron responder en la encuesta que habían sentido asco o desagrado. Y además de esa encuesta, al año siguiente se hizo una entrevista con grupos focales y a ellas se les preguntó directamente cuál había sido su experiencia, ¿no? Y había chicas que habían empezado a percibir esto desde los 12 años, 11 años, incluso hubo una que desde los 10 años en la combi igual un hombre la tocó, ¿no? Era una niña que estaba con su uniforme de colegio y un hombre le tocó la pierna, ¿no? Entonces, esto implica mientras más joven eres, mucho más miedo, una situación que mentalmente nos afecta y que condiciona nuestro comportamiento, ¿no? Nos hace sentir miedo en dónde viajamos, cómo nos vestimos y justamente lo que mencionaban, ¿no? El hecho de que la sociedad muchas veces nos pone a nosotras mismas la carga o la responsabilidad de lo que ha sucedido. Y bueno, en este sentido, recalcar lo que les hemos dicho aquí, es que la culpa nunca está en la mujer o en la persona que ha sido acosada, ¿no? La culpa está en el acosador, que muchas veces no entiende lo que implica y muchas veces se refugia en decir que es un piropo, en decir que es un halago, en decir que es algo normal, sin entender lo que realmente le está causando a la víctima, ¿no? Ahora, vemos esto muy frecuente cuando pues estamos en una situación normal, donde salimos a la calle. Estoy segura que todos los días y a toda hora, a cada segundo del día, hay un acoso callejero. Pero en este contexto también no es que estemos del todo libres, ¿no? También tenemos, y muchas personas han sufrido de lo que es el acoso virtual, que implica desde mensajes que yo no he permitido, o el envío de fotografías, o incluso videos que realmente me incomodan. No sé si ustedes han tenido una experiencia o qué piensan al respecto. De repente han conocido a alguien. Sí, como bien lo acabas de decir, si bien es cierto ahora por la coyuntura que estamos viviendo, no estamos en las calles, podemos sufrir el acoso por medio de las redes, ¿no? Porque simplemente el agresor siempre va a buscar una forma de eso, de agredir, de intimidar a la otra persona, ¿no? Mandando mensajes subidos de tono, mandando fotografías o muchas cosas más que pueden hacernos sentir incómodas a nosotras. Entonces, siempre de alguna u otra forma vamos a ser vulneradas, a ser intimidadas, pero siempre debemos de tener esa fuerza para poner ese alto, ¿no? No permitir que se nos intimide y se nos vulnere de esa manera. Tal vez al principio tengamos vergüenza de contarlo, porque yo cuando pasé por esta experiencia, al principio sí tenía vergüenza de decirlo. O cuando me preguntaron, ¿alguna vez sufriste de acoso? Por mi mente eran como que si decir sí, ¿no? Y contar mi experiencia o simplemente quedarme callada y decir no. Y tal vez muchas mujeres, personas en general que hayamos sufrido de esta experiencia, sintamos vergüenza de poderlo contar, pero creo que es necesario poner en evidencia a este tipo de personas que intimidan a los demás, que acosan a otras personas porque sienten que son vulnerables emocionalmente o
en otro tipo de formas. Entonces es muy importante poderlo poner en evidencia, porque no soy, no eres la única persona que sufrió acoso en algún momento de nuestra vida. Nos ha pasado, así sea que nos hayan dicho un piropo, porque en sí eso no es un piropo, porque yo en primer lugar no he pedido su opinión de esa persona. Entonces, eso debemos de no normalizarlo. Si es que esa persona me dice algo que yo simplemente no le he pedido su comentario, no le he dicho que opine sobre cómo estoy vestida o cualquier cosa, entonces ponerle un alto, decir a este tipo de situaciones basta. Entonces es muy importante, y lo recalco nuevamente, es poner en evidencia a este tipo de personas, no quedarnos calladas, eh, porque si nos quedamos calladas, eh, estas personas van a seguir cometiendo este tipo de actos con muchas más personas. Pero como dicen, ¿no? Y cuando una mujer o una persona sale a decir y a contar su testimonio, muchas otras personas más van a tener ese valor de contarlo también, de decir, ella también lo contó, entonces yo también puedo hacerlo. Entonces, creo que es muy importante eso, chicos, de uno, no normalizar este tipo de acoso, de piropos, de no, o palabras que te dicen o te gritan en la calle porque no son piropos. Y segundo es dejar en evidencia ese tipo de agresor eh, en la calle, o si es que está sufriendo de acoso virtual, decirlo, contarlo en las redes, compartirlo, porque te aseguro que hay muchas más personas que han sufrido acoso por parte de esta persona que te lo está haciendo a ti ahora. Creo que sí es muy importante el poder denunciar o eh, tratar de o parar esta situación, ¿no? Pero el punto de partida considero que es poder identificar justamente cuando estamos viviendo acoso, porque como hemos mencionado, creo que, y lo hemos reiterado muchas veces, lo normalizamos, o sea, lo tomamos como si fuera algo que se da, pues, y que es parte de incluso, y que no debemos de exagerar y ya, ¿no? Y incluso nosotras mismas podemos verlo así, y con mucha más razón, pues, los varones. Pero creo que primero es identificar, saber si es que qué situación es acoso o no. Muchas veces se dice, no, pero ahora todo es acoso, todo es malo. No, en realidad no es que todo sea así. Al contrario, es que antes lo tomamos todo como que era normal y era bueno. Entonces, ¿cuándo identifico, cuándo me doy cuenta que ya es una situación de violencia o de acoso? Cuando no hay un consentimiento de por medio. Si yo he consensuado con una persona, sea un extraño, sea mi pareja, sea quien sea, en tal vez intercambiar fotos o hablar de alguna manera, ¿no? Es porque estamos los dos de acuerdo con esa situación. Pero si no es así, si no hemos consensuado, y si en especial yo, por ejemplo, recibo fotos o alguien insiste mucho en hablarme a pesar de yo ser cortante, ya es una situación de acoso, porque yo no le estoy permitiendo, yo no le he dicho, sí, sí quiero que hablemos, y que hablemos más con este tono, tal vez un poco, no sé, romántico o tal vez sexual, depende de la situación de cada persona, pero si yo no estoy dando ese consentimiento, y la otra persona insiste, ya es una situación de acoso porque está reiterando una conducta que a mí me hace sentir incómoda y que yo no quiero y que obviamente no estoy dando mi consentimiento para esto, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, eso, cómo me siento, identificar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Cómo me siento cuando este chico me insiste cada día, a ver, tal vez ni me manda una imagen o me manda un video o algo, pero todos los días me escribe y me dice, vamos, salimos, cuando yo le he dicho que no quiero salir. Cuando tal vez inicié con excusas, pero luego ya le dije, finalmente, ¿sabes qué? No tengo intención de salir contigo. Incluso tal vez hasta puedo ver que le he dicho, no quiero hablar ya más contigo. Y esta persona sigue insistiendo y sigue insistiendo, hasta a veces nos puede decir, no, ay, te haces la difícil,
te has de rogar, ¿cómo me siento yo? ¿Me siento bien? ¿Me da igual? ¿O realmente me incomoda? ¿Me fastidia? Entonces ahí es una situación de acoso. Ahí es una forma en la que podemos reconocerlo y si bien podemos buscar ponerle, nosotros parar esto, denunciarlo, tal vez en redes sociales, exponer a esta persona, pero también viene el trabajo como sociedad de creerle a la víctima, porque muchas veces las chicas, las mujeres, y les pregunto a ustedes, me lo pregunto yo misma y a quienes nos estén viendo, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no decimos nada? Por miedo a que la gente no nos crea o nos juzgue a nosotras y nos diga, ay, tú estás exagerando, es que tú te lo has buscado. ¿Para qué hablas pues con él si no quieres que pase eso? Puede simplemente que esté hablando por cortesía o porque ya no sé qué hacer para que deje de insistir y tal vez yo considere que esa es una solución, no lo sé. Entonces, pero lo importante es que los demás nos crean, o sea, la sociedad empieza a creer a la víctima, no a cuestionarla y a juzgarla y no tomar en cuenta al agresor. Y también nosotras, empezando tal vez el trabajo de sororidad, de hermandad, de apoyo con otras mujeres, ponernos en esa situación, ¿no? No juzgar. Si alguna amiga nos cuenta, si alguien cercano nos dice, me está pasando esto, quitar de nuestra cabeza la primera idea, ¿no? Pero tú qué has hecho, pues, tal vez para buscarlo, qué has hecho para frenarlo, no, creerle, ayudarla tal vez, porque para cada mujer va a ser diferente el identificar esto. Por ejemplo, nos comentaba nuestra compañera cómo se sintió cuando vivió esa situación de acoso y se puso a llorar, ¿no? Y tal vez otra persona le ha dicho, ay, pero le hubieras gritado, pues, le hubieras encarado. Pero no podemos juzgarla porque su reacción fue diferente. Cada persona va a reaccionar diferente ante situaciones así tan violentas o traumáticas. Algunos gritarán, algunos encararán a la persona, algunos saldrán corriendo, algunos simplemente se pondrán a llorar porque no saben qué hacer, ¿no? Es una emoción que cada persona va a desarrollar. Entonces, es importante esto también creerles. Como cuando vimos el caso probablemente que han conocido de este actor muy famoso y muy agraciado, muy simpático, ¿no? Que incluso habían memes y que todo el mundo se moría por él, incluso hasta los chicos, ¿no? Decían, ay, que es guapo, que es muy simpático, ¿no? Y Andrés Guise. Y al final, también, ¿no? Fue un agresor, fue una persona que acosó a una, incluso creo que era menor de edad, pero ¿a quiénes se centraban las críticas? A la chica, a decirle, ay, es que, pero si tú sabes, o sea, que, ¿para qué exhibes las conversaciones? O yo que tú, ay, yo le digo que sí, incluso habían bromas de eso. Y ahí estamos normalizando, ¿no? Diciendo, ay, si a mí me escribe un actor así de guapo, si me escribe Brad Pitt, si me escribe, no sé, actores que son muy simpáticos, muy famosos, yo le diría que sí, no. Ninguna persona así tenga poder, dinero, fama, o sea, muy agraciada físicamente, debería de tener esas conductas con nosotros. Y cuando salió lo relacionado a la otra actriz, Mayra Cuoto, también, ¿no? La gente se fue contra ella de por qué no habló antes. No sabemos por qué no lo hizo antes, por temor, porque no iba a sentir tal vez que la respalden o alguien le crea. Y es lo que pasó finalmente, la cuestionaron a ella y a él lo tomaron como que pobre, ¿no? Seguro por ser guapo es que la gente te está haciendo esto, lo está haciendo por mal. Y no es por maldad, no es así. Cualquier varón, lamentablemente, podría ser eh, una persona que pueda ejercer acoso. Entonces, también es el trabajo, otra vez reitero, de los varones, ver qué prácticas nos han dicho que son normales, que son buenas, y ver si realmente son así, ¿no? El tema del acoso virtual también es algo que se está dando mucho y eso, si es que insisto mucho con una chica que a pesar que me dice que no quiere nada, ya estoy cayendo en ese acoso. Entonces es mejor retirarse, ¿no? Ya encontraremos otra chica que sí, pues sí, sí corresponda a esa atención, a ese interés. Y no insistir tal vez con alguien que estamos viendo que esto ya no va. Considero que acá un punto muy importante es la información que recibimos, ¿no? Me ponía en el caso de Alison, que nunca le había pasado antes y que era bastante joven, ¿no? Tenía 18 años. Y acá que influye que tal vez, por ejemplo, en mi experiencia personal, a mí en el colegio nunca nadie me habló de lo que era acoso, ni cómo yo podía reaccionar frente a eso, ¿no? ¿De qué me hablaban o qué me decían? De que
tú tienes que ser una buena chica, tienes que vestirte bien, tienes que evitar tales lugares, no tienes que acercarte a tales personas, ¿no? Porque si no te puede pasar algo, ¿no? Pero nunca se me puso en el plan de que si esas personas me hacían algo, estaban vulnerando contra mis derechos o que yo tenía la capacidad de ponerles un paro, decirle no lo hagas. Nunca recibí esa información, ¿no? Entonces tal vez si yo saliendo del colegio o todavía muy joven me pasaba eso, tampoco iba a saber cómo reaccionar, ¿no? O hasta iba a sentir que era mi culpa, ¿no? Entonces yo considero que es muy importante el desde el colegio dar esta información, decir que lo que es el acoso, decir lo que es la violencia y sobre todo recalcar que estamos en nuestro derecho de poner un pare y que es nuestro derecho decir no lo hagas y que por el simple hecho de decirle no lo hagas, la persona tiene que parar. Y no es un favor que nos hace ni nada por el estilo, sino que él tiene que parar si es que uno le dice no lo hagas o no le da su consentimiento. Sobre todo eso yo quería recalcar. Bueno, este tema es bastante largo y hay bastantes aristas que tocar. Justamente hemos hablado del acoso callejero y del acoso virtual, que si bien están en dos contextos diferentes, de alguna manera son muy similares, ¿no? Porque siempre a la víctima la hacen sentir temerosa, con malestar, a nadie nos gusta. Entonces, bueno, para ya ir terminando el programa del día de hoy, recalcarles que lo que nos decía Danay, ¿no? Entre las víctimas, que por lo general somos las mujeres, tener esa sororidad, esa empatía de apoyarnos las unas a las otras. Si es que estamos en la calle y vemos que alguien pasa por esto, el tener una persona al lado, de repente la víctima la va a hacer sentir con más fuerza para enfrentar al acosador, o va a hacer que esta víctima no se sienta tan vulnerada e incluso pueda ayudarla a salir de esa situación. Y en el caso del acoso virtual, si bien tenemos las herramientas virtuales de bloqueo, de deshacernos virtualmente de esa persona, puede ser que sigamos teniendo recurrencia, ¿no? Entonces, igual, con conocer a alguien que haya pasado por lo mismo y que haya sabido enfrentarlo, nos puede ayudar a nosotros a enfrentarlo, ¿no? Y en cuanto a los chicos que por lo general no pasan por este tipo de situaciones, o cuando pasan no sienten tanto miedo y tanto rechazo como sentimos nosotras, pedirles un poco de empatía para que ustedes les hemos contado cómo nos sentimos. Estudios masivos indican que efectivamente casi todas las mujeres se sienten mal, se sienten temerosas, sienten rechazo. Entonces, pedirles un poco de empatía, porque ustedes también pueden ser quienes ayuden, ¿no? A estas, si es que ustedes ven un tipo de acoso, ya sea en la calle o conocen una amiga que está pasando por un acoso virtual, apoyarla, creerle, no desestimar lo que ella siente, y eso pues va a ayudar a que podamos tener una mejor convivencia. Gracias por su atención, gracias por estar nuevamente con nosotros. Recuerden, tienen un enlace en la descripción para que ustedes puedan mandarnos sus experiencias y podamos comentarlas aquí en el programa Cero Prejuicios. Nos despedimos y hasta la próxima. Chao, chicas. Chao con todos y muchas gracias por la confianza y esperamos que este tema, como lo mencionábamos, que nos debe haber pasado casi a todas las mujeres, nos haga tomar conciencia para, en vez de juzgar, apoyar a las personas que pasan por eso y poco a poco empezar a dejar de normalizarlo y que se empiece a generar un cambio frente a esto. Gracias por habernos escuchado y recordarles también, ¿no?, que tratemos de empatizar con las más personas que sufren este tipo de violencia y si en caso recurren a nosotros así, entonces apoyarlo de alguna manera para que sienta que no ha sido insulso su manera de querer que le ayuden y todo y que sienta la confianza de que en otra oportunidad pueda volver también a ayuda y también ella o esa persona puede ser la persona que puede ayudar a otra persona y así ya no normalizar como se ha estado haciendo hasta el momento. Cuídense con todo. Sí, bueno chicos, espero que el día de hoy haya sido un tema que los haya puesto a reflexionar, a pensar un poco sobre este tema y decirles de que si
conocen a alguien que sufre este tipo de acoso virtual, poderlo ayudar, ¿no? Poder empatizar con esta persona y poderle ayudar a que salga de este tipo de situación. Y bueno, chicos, ¿no? Esperamos que puedan seguir confiando en nosotros con sus testimonios y bueno, decirles que se cuiden mucho y que estén bien en casa. Bueno, recordarles finalmente a todas las chicas que nos estén viendo que no están solas, si sufren alguna situación de acoso, hay espacios donde pueden acudir para que justamente puedan recibir ayuda y apoyo en caso de que quieran denunciar o simplemente quieran tal vez hablarlo, ¿no? Porque para nadie es fácil pasar esto. Recuerden eso. También recuerden que si tienen alguna consulta en sexualidad, si tal vez quieren saber más acerca del acoso callejero, el acoso virtual o cualquier otra duda que tengan, pueden escribirnos por Facebook a SOS Perú. Ahí nos encuentran en Facebook para que ustedes puedan hacer de manera anónima sus consultas o si no, también pueden llamarnos al 0800 60 626 y también ahí poder preguntar a nuestros profesionales acerca de este y otros temas. Muchas gracias y esperamos también conectarnos con ustedes la próxima semana.